casa. Uy, creo que ese mensaje es... ¡Ja! Sí, es el último encuestado. Aquí están sus respuestas. Las juntaré con las de todos los restantes y... ¡perfecto! Ya completé los 30. Con estos datos ya puedo armar mi tabla de frecuencia. ¿Tú crees que tus vecinos y vecinas estén tan afanados y afanadas como tú con este plan de deportista saludable? Las encuestas lo dirán. Hay que revisarlas. Ojalá que sean muchos los que están dispuestos a entrar en el modo deportista de Sport Rodrigo, el espartano saludable. No puedes reunirte con gente, Rodrigo. Tranquilo, tocino. De hecho, mantendríamos todos los protocolos a 2 metros de distancia. Pero igual van a compartir el aire. ¿Qué pasa si alguien, sin darse cuenta, toma agua de tu botella? La va a contaminar toda. ¿O qué pasa si alguien respira muy cerca de alguien? Tranquilo. Mi salud es lo más importante y no la voy a arriesgar. Creo que las chicas y chicos de primero de secundaria ya nos están viendo y seguro que así como yo, ya tienen los datos de sus 30 encuestados listos para armar nuestra tabla de frecuencias. Está bien, continúa con el programa. Lo que debemos tener bien claro en esta pandemia es lo siguiente. Lo primordial es tomar todas las precauciones para evitar el contagio antes de empezar cualquier plan de vida saludable. Recuerden que ustedes, por ser menores de 14 años, deben mantener el aislamiento y cumplir las normativas que se han establecido, especialmente para ustedes. Solo deben salir acompañados por un adulto que resida en el mismo domicilio. El paseo o salida no debe superar los 500 metros de distancia y se debe mantener con las otras personas una distancia social mínima de 2 metros. Además de que estas salidas tienen un máximo de duración de 30 minutos. Y recuerden, domingos nadie sale. Ahora sí, llamemos a nuestro profesor Emerson González. Buenas tardes, profesor Emerson González. Nos volvemos a encontrar. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, chicas y chicos de primera y secundaria? ¿Cómo les ha ido con la encuesta sobre la vida saludable en su entorno? Los 30 vecinos ya me enviaron todas sus respuestas. Excelente, porque con esos datos podemos empezar a armar nuestra tabla de frecuencias. Sí, y con nuestra tabla de frecuencias podremos hacer un análisis profundo e indicar de qué manera podemos desarrollar este plan de deporte y salud. Así es. ¿Qué les parece si recapitulamos brevemente la encuesta para que las chicas y chicos que no pudieron ver la actividad anterior tengan una idea del trabajo que venimos realizando? ¡Claro que sí, profesor! En el programa anterior elaboramos un cuestionario con 4 preguntas con el objetivo de conocer las percepciones y la práctica de vida saludable que tiene nuestro entorno. En mi caso, las vecinas y vecinos que tengo. Para ello, decidimos trabajar con una muestra de 30 personas diferentes para recopilar los datos. Veamos el cuestionario. La primera pregunta es: ¿te preocupas por llevar una vida saludable? Esta pregunta tiene 3 opciones de respuesta. Sí, lo intento, no. Esta pregunta se formuló con el objetivo de conocer si las personas de nuestro entorno se preocupan por llevar una vida saludable. Como se dan cuenta, la variable es lleva una vida saludable y es cualitativa, además de tener 3 categorías. Ahora veamos, ¿cuál es la siguiente pregunta? La segunda pregunta es: ¿mantienes un horario regular de comidas? Esta respuesta es dicotómica. Sí, no. Esta pregunta la formulamos con el objetivo de conocer cuántas personas mantienen horarios regulares para consumir sus alimentos. Como se dan cuenta, la variable es aspecto importante de llevar una vida saludable y es cualitativa. Pasemos a la tercera. La tercera pregunta es: ¿cuántos vasos de agua bebes al día? Con 6 alternativas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí lo que buscamos es conocer los hábitos de consumo de agua por día. Y como se dan cuenta, la variable cantidad de vasos al día es cuantitativa y tenemos 6 categorías. Última pregunta, por favor, Rodrigo. La cuarta pregunta que se realizó es:
¿Cuántas veces a la semana dedicas para realizar una actividad física? En esta oportunidad tendremos varias opciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por último, el objetivo de esta pregunta fue conocer cuántas veces a la semana se realiza actividad física. Y como se dan cuenta, la variable veces en la semana que se dedica a la actividad física también es cuantitativa. Y con los datos que hemos recolectado de las 30 personas que se han encuestado, vamos a empezar con el reto del programa del día de hoy, que es organizar los datos en tablas de frecuencias para datos no agrupados. Así es, ya en programas anteriores, cuando hicimos el análisis sobre la discriminación, trabajamos una tabla de distribución de frecuencias para las variables cualitativas. Y para conocer la frecuencia de cada dato, lo primero que hacemos es elaborar las tablas de conteo. Así es. En la primera columna de la tabla de frecuencias colocaremos los valores o categorías de la variable. Para la primera pregunta, ¿te preocupas por llevar una vida saludable? Tiene 3 categorías: sí, lo intento y no. Ahora, por favor, Rodrigo, díctanos las respuestas para ir elaborando esta primera tabla de conteo. En la primera pregunta, ¿te preocupas en llevar una vida saludable? Tenemos que marcaron sí. 1, 2, 3, 5, 7. 7 personas respondieron que sí. Ahora contemos los que respondieron que lo intentan. Esta opción la marcaron 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. 10 personas marcaron que lo intentan. Y ahora los que marcaron que no. Los que honestamente admitieron que no se preocupan en llevar una vida saludable. Tenemos 1, 2, 3, 5, 7, hasta 13. Pasamos a la siguiente tabla con la pregunta número 2. Sí, continuemos. Segunda pregunta. ¿Mantienes un horario regular en tus comidas? Las vecinas y vecinos del condominio tenían solo 2 opciones, o sí o no. Y los que respondieron que sí fueron 10 personas. Respondieron que sí. Entonces, como los que restan son los que han respondido no, que entonces 30 menos 10 es 20, 20 respondieron que no. Sigamos armando las tablas. Tercera pregunta. A esta pregunta, mis queridas vecinas y vecinos respondieron que 3. 3 personas beben 3 vasos de agua al día. Veamos los que beben 4. 1, 2, 4, 6. 6 personas beben 4 vasos al día. Ahora los que beben 5. 1, 2, 7. 7 beben 5 vasos de agua al día. A ver ahora los que beben 6 vasos. 5. 5 son los que beben 6 vasos al día. Y los que beben 7... 1, 2, 3, 5 también. 5 personas beben 7 vasos al día. Y por último, los que beben 8 son 1, 2, 3, 4. 4 personas beben 8 vasos de agua al día. Completamos la tabla. Pasemos a la última tabla. Cuarta pregunta. ¿Cuántas veces a la semana dedicas para realizar actividad física? A ver, esta última pregunta, mis queridas vecinas y vecinos. Ellos respondieron que 1, 2, 4, 5, 8. 8 personas no practican ningún día actividad física alguna. Luego, los que por lo menos un solo día a la semana hacen alguna actividad. Estos son 1, 2, 4, 6. 6 personas por lo menos una vez a la semana hacen actividades físicas. Veamos los que hacen 2 veces a la semana. 1, 4, 7. 7. 7 personas hacen actividades físicas 2 veces a la semana. Ahora los que lo hacen 3 veces. 1, 2, 3, 5. 5. 5 personas lo hacen 3 veces a la semana. Así que ponemos 5 rayitas. Veamos los que lo hacen 4 veces. Y son 2. 2 rayitas para este cuadro. Luego los que lo hacen 5 veces. Solo hay 1. Al igual que los que lo hacen 6 veces a la semana, que también es solo 1. Ya tenemos las tablas de conteo.
Ahora pasemos a la tabla de distribución de frecuencias. ¿Te parece si recordamos la estructura de la tabla de distribución de frecuencias? ¡Claro que sí! Como recordarán, chicas y chicos, en los programas anteriores, sobre la encuesta de la discriminación, aprendimos que las tablas de frecuencias tenían la siguiente estructura. En la primera columna se ordenaba de menor a mayor las diferentes categorías o valores que tiene la variable y se denota por X sub I. Ya lo recuerdan, ¿verdad? Seguro lo tienen bien registrado en su portafolio. ¡Sigamos! En la segunda columna colocaremos la frecuencia absoluta y se denota F sub I. En la tercera columna tenemos la frecuencia relativa, que se representa por H sub I. Y en la cuarta columna tenemos la frecuencia porcentual H sub I porcentual. No olviden que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato dentro de la encuesta realizada. La frecuencia relativa es conocer qué parte representan esos datos del total. Y la frecuencia porcentual es representar la misma cantidad anterior expresado en porcentaje. ¡Ahora empecemos! ¿Les parece si para la primera pregunta soy yo el que desarrolla la tabla y ya luego les dejo desarrollar las otras tres a ustedes solos? A ver, vamos a comenzar desde nuestra tabla de conteo para construir nuestra tabla de frecuencias. Para la primera pregunta, ¿consideras que llevas una vida saludable? Tenemos en nuestra tabla de conteo que sí son 7 rayitas, lo intento 10 rayitas y no 13 rayitas. Así es, 7, 10 y 13. Sabemos que el valor de las frecuencias absolutas para cada criterio de la variable lleva una vida saludable son los mismos valores que tenemos en nuestra tabla de conteo. Claro, las frecuencias absolutas son igual a lo que tenemos en la tabla de conteo. Sí, porque representa la cantidad de veces que se repite el dato en la encuesta analizada. Es decir, la frecuencia absoluta F sub I del valor sí es 7, del valor lo intento es 10 y del valor no es 13, que sumando todo nos da el tamaño de la muestra, que es 30. Es verdad, ahora tocaría calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo era eso, profesor? Para calcular la frecuencia relativa, H sub I, tenemos que dividir la frecuencia absoluta F sub I entre el número total de personas que componen la muestra, N. Recordemos que nuestra muestra es de 30 personas. Para esta pregunta tendremos que la frecuencia relativa para cada criterio es: para la categoría sí, la frecuencia relativa H sub I es igual a 7 entre 30, que es igual a 23 centésimos. Para la categoría lo intento, la frecuencia relativa es igual a 10 entre 30, que es igual a 33 centésimos. Para la categoría no, la frecuencia relativa es igual a 13 entre 30, que es igual a 43 centésimos. A pesar de que se generan diversos decimales, se toman en cuenta dos decimales, es decir, hasta los centésimos. Solo nos faltaría la última columna. Y recordemos que la suma de las frecuencias relativas siempre debe ser 1. Ahora, por último, para calcular los valores de la última columna de la frecuencia porcentual H sub I por ciento, multiplicamos el resultado de la frecuencia relativa por 100%. Cuando se trata de multiplicación de un número decimal con un entero, la coma avanza tantos espacios como la cifra entera tenga ceros. Es decir, como 100 tiene 2 ceros, la coma va a avanzar 2 espacios a la derecha. Y vamos a tener que, entonces, para la categoría sí, tenemos el 23%. Para la categoría lo intento, tenemos el 33%. Para la categoría no, tenemos el 43%. Muy bien, chicas y chicos, creo que ustedes ya están más que listos para desarrollar las otras tres tablas. Entonces, para el siguiente bloque, usted quédese tranquilo, profesor, porque las chicas y chicos de primero de secundaria y yo nos encargaremos de completar la tabla de distribución de frecuencias. Prepárense, chicas y chicos, porque lo vamos a realizar al regreso. Aquí estamos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. ¿Listos para empezar? Yes. Segunda pregunta.
¿Mantienes un horario regular en tus comidas? Los encuestados marcaron en la tabla de conteo que para la categoría sí, 10 rayitas y para la categoría no, 20 rayitas, de las cuales tenemos que la frecuencia absoluta f sub i para cada criterio de la variable mantienes un horario regular en tus comidas es sí igual a 10 y no igual a 20, que sumando nos da 30, la muestra inicial. Ahora, para esta pregunta, tendremos que la frecuencia relativa para la categoría sí es igual a 10 entre 30, teniendo como resultado 33 centésimos. Y para la categoría no es 20 entre 30, teniendo como resultado 67 centésimos. Sumamos los valores obtenidos, 33 centésimos más 67 centésimos y es igual a 1. Y por último, para calcular los valores de la última columna de la frecuencia porcentual, multiplicamos el resultado de la frecuencia relativa por 100%. Y tenemos que, para la categoría sí, multiplicamos 33 centésimos por 100%, que es igual a 33%. Para la categoría no, multiplicamos 67 centésimos por 100%, que es igual a 67%. Sumando ambos valores, 33% más 67% nos da 100%. Veamos ahora la tercera pregunta que tiene 6 variables. Tercera pregunta. ¿Cuántos vasos con agua bebes al día? Y en la tabla de conteo tenemos que 3 vasos, tenemos 3 rayitas. 4 vasos, 6 rayitas. 5 vasos, 7 rayitas. 6 vasos, 5 rayitas. 7 vasos, 5 rayitas. Y 8 vasos, 4 rayitas. Ahora agregamos los datos en la tabla de frecuencias. Primero, frecuencia absoluta. Tenemos que para nuestra frecuencia absoluta f sub i, para cada valor de la variable cantidad de vasos de agua al día, es: ¿consumen 3 vasos de agua? 3 personas. ¿Consumen 4 vasos? 6 personas. ¿Consumen 5 vasos? 7 personas. ¿Consumen 6 vasos? 5 personas. Consumen 7 vasos de agua, 5 personas. Y finalmente, consumen 8 vasos de agua, 4 personas. Muy bien, ahora a calcular la frecuencia relativa h sub i de estas 6 variables. Calculamos la frecuencia relativa h sub i. Entonces, la frecuencia relativa es 3 entre 30, teniendo como resultado un décimo. La frecuencia relativa es 6 entre 30, teniendo como resultado 2 décimos. La frecuencia relativa es 7 entre 30, teniendo como resultado 23 centésimos. La frecuencia relativa es 5 entre 30, teniendo como resultado 17 centésimos. La frecuencia relativa es 5 entre 30, teniendo como resultado 0,17 centésimos. La frecuencia relativa es 4 entre 30, teniendo como resultado 13 centésimos. Y finalmente, comprobamos que la suma de todas las frecuencias relativas, un décimo, más 2 décimos, más 23 centésimos, más 17 centésimos, más 17 centésimos, más 13 centésimos, es igual a 1. Ahora solo les falta la frecuencia porcentual, que ya la tienen dominada, ¿verdad? ¡Claro que sí! Para calcular los valores de la última columna de la frecuencia porcentual, multiplicamos el resultado anterior por 100%. Tenemos un décimo por 100% es igual a 10%. 2 décimos por 100% es igual a 20%. 23 centésimos por 100% es igual a 23%. 17 centésimos por 100% es igual a 17%. Y esta operación se repite. 13 centésimos por 100% es igual a 13%. Y finalmente, confirmamos sumados los valores de 10%, más 20%, más 23%,
más 17% más 17% más 13% es igual a 100%. ¿Y qué tipos de variable corresponde a esta pregunta? Cuantitativas, profesor. Muy bien, Rodrigo. Ahora sí, llegamos a la cuarta y última pregunta. Cuarta pregunta. ¿Cuántos días a la semana dedicas para realizar una actividad física? En la tabla de conteo tenemos que no realiza actividad física ningún día, 8 rayitas. Un día a la semana, 6 rayitas. 2 días a la semana, 7 rayitas. 3 días a la semana, 5 rayitas. 4 días a la semana, 2 rayitas. 5 días a la semana, 1 rayita. 6 días a la semana, 1 rayita. Lo pasamos a la tabla de distribución de frecuencias y tenemos que nuestra frecuencia absoluta f sub i para cada valor de la variable veces que se dedica a realizar actividad física es 8, 6, 7, 5, 2, 1 y 1, que sumando nos da 30, que es la cantidad de vecinas y vecinos encuestados. Muy bien, ahora a calcular la frecuencia relativa h sub i. Ahora tenemos que la frecuencia relativa h sub i para cada valor es 8 entre 30, teniendo como resultado 27 centésimas. 6 entre 30, teniendo como resultado 2 décimas. 7 entre 30, teniendo como resultado 23 centésimas. 5 entre 30, teniendo como resultado 17 centésimas. 2 entre 30, teniendo como resultado 0,07 centésimas. 1 entre 30 teniendo como resultado 0,03 centésimas. 1 entre 30 teniendo como resultado 0,03 centésimas. Y para confirmar, veamos que la suma de todos los valores es 1. Muy bien, chicas y chicos, ya estamos llegando a la parte final. Veamos para calcular los valores de la última columna de la frecuencia porcentual. Multiplicaremos la frecuencia relativa por 100% y tenemos que 27 centésimos por 100% es igual a 27%. 2 décimos por 100% es igual a 20%. 23 centésimos por 100% es igual a 23%. 17 centésimos por 100% es igual a 17%. 7 centésimos por 100% es igual a 7%. 3 centésimos por 100% es igual a 3%. Esta última operación se repite. Y sumando 27% más 20% más 23% más 17% más 7% más 3% y más 3% nos da un total de 100%. ¿Le parece si vemos si las chicas y chicos en casa aún tienen alguna duda sobre las tablas de frecuencia que hemos desarrollado? Claro, que venga la lluvia de preguntas. Hola Rodrigo, hola profesor Emerson, me llamo Lorelai y envío este video desde Arequipa. Quería contarles que como en programas anteriores ya aprendimos a organizar datos en tablas de frecuencias, inicié organizando los datos de la primera pregunta y por descuido borré algunos valores que había registrado en mi tabla de conteo. ¿Hay alguna manera de obtener los valores sin tener que recurrir a la fuente que son las encuestas? Sí la hay y no te preocupes. Ya verás qué sencillo y rápido será recuperar esos valores perdidos. Aquí un cuadro que nos sirve como una situación de ejemplo. Primero observemos las frecuencias que tenemos. Tenemos un valor de la frecuencia absoluta y el total de datos que es 30. Y en la frecuencia relativa tenemos dos valores, 2 décimos y 3 décimos. Ahora, recordemos que la suma de los valores de las frecuencias relativas es 1. Coloquemos el valor. La suma de los tres valores es 1. Si 2 décimos más 3 décimos es igual a 5 décimos, entonces 1 menos 5 décimos es igual a 5 décimos. El valor desconocido de la frecuencia relativa es 5 décimos. Entonces, colocamos 5 décimos en el cuadro correspondiente. Ahora, tenemos que hallar los valores que faltan en la columna de la frecuencia absoluta. Para ello, recuerden que la frecuencia relativa h sub i es el cociente entre el valor de la frecuencia absoluta f sub i y el número de datos. Entonces, para calcular f sub 2, reemplazamos los valores de h sub 2, que es
5 décimos y n igual a 30. La expresión quedaría 5 décimos es igual al cociente de f sub 2 y 30. Despejando f sub 2 es igual a 5 décimos por 30. F sub 2 es igual a 15. Entonces ya tenemos el valor de la frecuencia absoluta, que es 15. Para calcular f sub 3, reemplazamos los valores de h sub 3, que es 3 décimos, y n igual a 30. La expresión quedaría 3 décimos, que es igual al cociente de f sub 3 y 30. Despejando f sub 3 es igual 3 décimos por 30. F sub 3 es igual a 9. Entonces, ya tenemos el valor de la frecuencia absoluta, que es 9. ¿Siempre la suma de los valores de la frecuencia relativa h sub i debe ser igual a 1? Para la primera variable de la encuesta de hoy, que es si, era 7 entre 30. Para la segunda categoría, lo intento, era 10 entre 30. Y para la última categoría, no, era 13 entre 30, ¿correcto? Eso quiere decir que si decido sumar solo las fracciones, sería 7 entre 30 más 10 entre 30 más 13 entre 30. La suma sería 30 entre 30, que dividiéndolo nos da 1. Es por eso que decimos que la suma de las frecuencias relativas siempre resultará 1. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en el siguiente programa. Claro que sí. Y no olviden, mente sana en cuerpo sano. Como ya verán, ya conocemos los ejercicios de tablas de distribución de frecuencias y ganamos por goleada. Pero lo importante es reflexionar sobre lo que hablamos al principio, sobre todos los cuidados que debemos tener para proteger nuestra salud y tener bienestar de vida. Si bien nuestro reto intelectual es completar las tablas de frecuencias de las encuestas que ustedes han realizado en su vecindario o comunidad, nuestro reto físico y emocional es motivar a su entorno familiar a tener estas buenas prácticas saludables. Entonces, puedes proponerles a tus vecinos y vecinas hacer todos los ejercicios que puedan, pero dentro de sus casas. Ahora, 30 abdominales.